temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El bullying se ha llevado muchas vidas. El buleador o bully es una persona que también fue herida. 7 de cada 10 niños en edad escolar han padecido acoso en la escuela. Seguramente alguno de ustedes ha tenido un apodo que ha odiado tener. O seguramente ha sido tan creativo de ponerle un apodo de lo más desagradable a alguien sin reconocer que le puede estar haciendo daño, que lo puede estar lastimando. En la escuela, todos hemos tenido capítulos que nos han marcado, a veces porque nos molestaban mucho o por haber sido los molestadores de otros compañeros. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a eso, al bullying, que puede ir desde lo más superficial hasta hacer que alguien se quite la vida. ¿A ti te ha pasado? A mí sí. Platiquemos. Antifrágiles. Personas que se benefician de las crisis. Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio. Y que les encanta la aventura, el riesgo. Nosotros, Mónica, Francisco, somos eso. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. El tema en el que nos vamos a detener el día de hoy, porque nunca es suficiente cuánto se haya hablado de él, es el bullying. Francisco Rivas, ¿cómo estás? querida Mónica, aquí pensando en mis momentos de bullying. Yo pensando en cómo nos podemos confundir cuando crees que una persona es buleadora o buleada. Y nos acaba de suceder eso con nuestro director del podcast, que en cuanto nos vio y que sabía que íbamos a hablar de este tema, nos dijo que tú seguramente eras un niño buleado y que yo seguramente era una bully por nuestras personalidades, por lo que expresamos, nada más si nos ves de afuera. Y la realidad es que es exactamente al revés. Bueno, yo sí fui buleado, hay que decirlo, por mi papá, porque mi papá es un buleador profesional. Pero tú dijiste que eras bully. Sí, pero precisamente por eso yo pasaba ese bullying que mi papá me hacía, yo lo pasaba a quien me estaba alrededor, pero sobre todo a mis primos. Ajá. La verdad es que yo crecí en un entorno desde el punto de vista escolar muy sano. Uh-huh. La verdad, Perugia, la ciudad donde yo crecí, pues era una sociedad muy, muy tranquila y era un grupo escolar muy tranquilo. Entonces, yo no recuerdo haber visto bullying en la escuela. No me tocó verlo ya hasta la preparatoria. Sí. Entonces estamos hablando que mucho tiempo después no lo vi en primaria, no lo vi en secundaria. Sí. Pero en mi familia, mi papá era, al que no le tenía apodo, al que no estaba fregándolo constantemente, y si era como cuchillito de palo, ya sabes, como la gota china claro, de la tortura china, así. Y no tenía nombre. Además, no teníamos cómo nombrar esa situación. Y yo aquí sí quiero subrayar que sí es muy importante decir que el bullying, aunque uno de pronto lo hable con cierta cotidianidad, se ha llevado muchas vidas. Jovencitos que llegan a su casa y se quitan la vida porque no quieren volver a la escuela, o personas que están sufriendo algo que hemos aprendido recientemente, que es este término, el mobbing, es el bullying en el ambiente de trabajo. Hay una fantástica escritora, es una fantástica escritora belga que se llama Amélie Nothomb. Y Amélie Nothomb escribe un libro particularmente temblores, estupores y temblores, algo así. Es buenísimo. Bueno, en ese ella perfectamente describe un mobbing que la lleva al abismo más brutal cuando llega, y eso es un tema. Llega a los 19 años a Japón a trabajar. No, pero es un tema de discriminación laboral por tu raza, que eso es fuertísimo. Entonces venimos desde eso hasta el bullying clasista, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, fui una niña que en la escuela fui bulleada y recuerdo ese episodio como uno de los más traumáticos de mi vida, pero no hubo una violencia física, pero me bullearon, por un tema de clase y no porque yo fuera una niña socioeconómicamente más abajo que los demás. Al contrario, en mi caso me ocurrió por estar más arriba de los demás. Al ratito
te cuento esa anécdota y fue un episodio de mi vida porque además yo recién venía llegando a la Ciudad de México, me integraba a una escuela que para mí todo era distinto, de entrada el acento, ¿no? Había cosas que yo no les entendía porque yo venía con un acento norteño, donde en el norte se habla completamente diferente y no me buleaban ni siquiera por mi acento. Me buleaban por otras cosas que al ratito te contaré. Pero estabas diciendo algo. Tuve la suerte de no sufrir bullying externo, pero sí lo sufría en casa. O sea, mi papá, cuando yo lo veía, mi papá se sabe relacionar a partir de molestarte. Y es una persona a la cual le cuesta mucho trabajo decirte algo bueno, aun cuando hagas algo bueno. Entonces, mi papá todo el tiempo era, y yo como era niño gordito, como casi todos los gays del universo, fui niño gordito. Entonces, mi papá me decía, el llantero solitario, el costal, o sea, y tenía unos apodos para mí impresionantes. Y te puedo decir que una vez hace unos 10 años, mis primos, ya todos somos cincuentones, se acercaron con mi papá y empezaron a vomitarle encima todos los efectos que tuvo el que mi papá siempre los estuviera fregando. Mira, hay dos cosas que a mí me llaman la atención sobre el tema del bullying. Yo creo que es un fenómeno terrible, que hay que reconocerlo, hay que identificarlo y hay que ver los efectos que tiene. Yo ya he citado esta serie y a mí me gusta mucho, que se llama RuPaul Drag Race. Ajá. Y hay un capítulo en donde una de las dragas está contando su historia de joven y dice, no, pues yo fui bulleada and it works, ¿no? Ella dice, y funciona, porque yo era niña gorda y gracias a que me bullearon, adelgacé. Yo era niño gordo y gracias a que mi papá me bulleó hasta decir ya no, no he vuelto a ser gordo en mi vida. Desde los 12 años que bajé de peso, llevo 38 años de ser delgado. Y te puedo decir pero que si aún vives con un poco con una obsesión que yo vivo con la obsesión de subir, o sea, sí me funcionó, pero ahí el tema es precisamente pues no sé si es como que te funcione o que no has podido superar, digamos, de alguna forma. Que no quiero volver a estar donde estaba y que no quiero sentirme exhibido como me exhibía. Nadie va a ver, ya no va a ver en tu vida a alguien que te señale porque tienes 2 kilos de más. Bueno, y te voy a decir una cosa, nadie me lo hizo señalar, hasta mi papá. O sea, el único que lo hacía constantemente es mi papá, y como en la familia se volvían chacales, entonces mis primos igual, como yo lo hacía con mis primos. O sea, a partir de que mi papá señalaba un rasgo tuyo, que si estabas narigón, que si estabas chaparro, que si estabas gordo, que si no escribías bien, que si te iba mal en la escuela, que si eras burro. Sí. Entonces mi papá eso lo maximizaba, lo ridiculizaba, y todos los primos, y como somos como 50 en total, pues vamos en jauría a atacar al más débil sobre este tema en particular. 7 de cada 10 niños en edad escolar han padecido acoso en la escuela. 3 de cada 10 lo han padecido con violencia física. Siempre la gran pregunta es, no si tiene que intervenir el equipo docente, porque debería de tener que intervenir y sobre todo debería de estar más atento y darse cuenta antes de que esto genere consecuencias irreparables como es el suicidio de un niño. Recordemos que estamos en un país donde el suicidio infantil y adolescente se está incrementando. Está creciendo mucho. El equipo docente, me refiero no desde un ángulo punitivo, sino monitoreando el comportamiento que pues claramente es inaceptable y pidiendo compromiso a los que se les da un seguimiento puntual, tanto al buleador como al buleado. Pero porque el buleador no es porque sea malo. Es otro niño lastimado. Es otro niño exactamente que está girándole su factura de dolor a otro. Por supuesto, pero a mí me gustaría que fuera una experta quien hable al respecto. Tenemos una colaboración el día de hoy de Monique Cepeda, especialista en bullying. He escuchado a niños decir en escuelas donde sí hay programas anti-bullying, oye, eso que me dijiste es inaceptable. Y eso ya es un gran avance. Otra cosa, que sí podemos decirles a los niños, niñas que están sufriendo acoso, lo primerito, no es tu culpa, no busques la razón en ti, es un comportamiento inaceptable que no tiene que ver contigo. Esto es fundamental y lo quiero subrayar porque la víctima busca las razones
en sí mismo, si porque soy así o asá físicamente, o no tengo estas habilidades, o no tengo estos bienes, ¿no? Y esto es fundamental, entonces no es tu culpa, lo quiero subrayar. Y decir también que frente al agresor podemos sostenerle la mirada. Y eso cambia la interacción sin tener que defenderse, responder, agredir, sin que escale ese comportamiento, ¿no? Pero el agresor no está habituado a que se le mantenga cara. Y eso ha sido un elemento importante, sobre todo en casos muy difíciles donde el niño o la víctima no han podido contar con ayuda en casa. Qué padre este caso de éxito que nos hablan sobre la identificación. ¿Qué es el bullying? Y por lo tanto, yo no acepto que tú tengas una conducta que a mí me está afectando. Porque precisamente el bullying es un comportamiento que es agresivo, que es intencional, que se vuelve sistemático y cuya finalidad es humillar, es sobajar a la persona que tenemos al frente. Y en donde, insisto, muchas veces el que ejecuta el bullying, el buleador o bully, como lo queramos llamar, pues es una persona que también fue herida, que también lo está viviendo, que probablemente tiene algo, tiene ese dolor que quiere sacar y que le quiere pasar la factura a alguien más. Sí, sin duda que sí. Y yo me quiero referir a esto porque siempre hablamos del tema cuando ha sido letal. O sea, generalmente volteamos a ver el cuando problema cuando estamos dando, bueno, en mi caso, sobre todo cuando en el noticiero se volteaba a ver el tema cuando teníamos el caso de un niño que se había lastimado mucho o un niño que se había suicidado porque ya no quería regresar a la escuela. Y entonces siempre volteamos a ver el tema cuando es desde un ámbito violentísimo físicamente, evidentemente. Y muchas veces se normaliza desde casa. O sea, claro, pero lo que quiero decir es que hay otro tipo de bullying que es silencioso, que es discreto, que es que no necesariamente va a dejar huellas físicas. A mí, o sea, lo que yo viví en mi caso y que siempre como me marcó mucho en ese sentido y es muy curioso porque hasta políticamente lo comparo un poco con lo que vivimos en México, ¿no? Con un gobierno donde pareciera que tener más está mal o querer tener más está muy mal, se ve mal, ¿no? Se trata de que estemos todos iguales, pero iguales de jodidos. Bueno, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando yo llegué a México, mi papá, como tú bien sabes, era un hombre que se dedicaba a la política y en aquella época, pues era una época donde, pues, en un momento complicado, era 1979, un momento complicado para el país. Para el país y muy estridente en muchas cosas. Entonces, había una niña en mi clase que era la lidercita de la clase y un día decidió que yo era una niña demasiado presumida porque yo llegaba en un coche grande con un chofer y que a mí no me llevaba a la escuela mi mamá, ni me llevaba mi papá, me llevaba un chofer generalmente. Entonces un día me rodearon en el recreo y ella me dijo que me rodeó con otras niñas y me dijo que yo era una niña demasiado presumida y que por eso no me hablaban y que por eso no me iban a hablar. Y yo, que era una niña que venía llegando de Reynosa, Tamaulipas, no entendía ni lo que estaba pasando. Yo llegaba a la escuela como podía y era, pues al final, víctima de mi circunstancia. Yo no había pedido llegar en ese coche, ni que ese coche fuera manejado por un chofer, no por mi mamá, o que me hubieran llevado en un taxi como a otros niños les pasaba, o que hubiera llegado en el camión de la escuela. Pues yo tenía 11 años, no lo decidí, ¿no? Me acuerdo que ella me dijo que el castigo iba a ser que no me iba a hablar nadie en la clase hasta que yo aprendiera a no ser tan presumida. Imagínate para mí llegar a mi casa y cómo le iba a pedir a mis papás que me llevaran diferente a la escuela para que mis compañeras me volvieran a hablar. Y un día, pues eso no iba a cambiar. Encontré la manera
de explicarles. Y me acuerdo que un día, porque además me daba terror el recreo, no porque me fueran a hacer algo, sino porque era el momento en el que se iba a notar que nadie me hablaba por ser demasiado privilegiada. Fíjate, ahorita que estás contando esta historia, el hijo de un amigo era futbolista profesional de la primera división del fútbol mexicano. Y ellos son, pues él es un abogado muy exitoso, ella es una psicóloga muy exitosa, una familia acomodada. Entonces, pues cuando él se muda, le compran un departamento, vive en condiciones buenas, tiene un carro de lujo, que se lo compraron sus papás a partir pues, del recurso que tienen ellos y no de lo que él generó como futbolista, que de todos modos pues estaba entrando a la primera división, la estaba empezando a ir bien. Sus compañeros lo lastimaban físicamente, o sea, el bullying sí era ahí físicamente. Estás hablando de adultos. ¿Por qué? Porque había esa envidia de decir, tú no vas a jugar porque tú ya eres un privilegiado. Claro. El bullying se da de arriba para abajo, de abajo para arriba, de lado a lado, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, y es algo que hay que detectar. Yo no sé si tuviste esta serie, 13 razones. Claro, why. Por supuesto que la vi, por supuesto. Es buenísima. Durísima. Y es muy actual porque tiene que ver precisamente con algo que para nuestra generación pues no tuvimos. Y digo, afortunadamente no tuvimos porque no había redes sociales. Sí, las redes sociales han hecho un daño en ese sentido tan grande. Bueno, yo soy team anti-redes sociales. Bueno, digo, métete a Twitter y vas a ver. A pesar de que las uso y a pesar, bueno, yo soy de las más bulleadas en Twitter, perdón. Pero a pesar de que las uso y las uso para mi beneficio y procuro no engancharme, por eso determiné que era mi 11º mandamiento, no te engancharás. Yo sí creo que quizá tu caso o el mío o el de muchos hubiera sido muchísimo peor si además hubiera habido redes sociales. Creo que nosotros tenemos una cierta estabilidad o inteligencia emocional a partir de haber crecido sin eso. Por eso nuestros jóvenes el día de hoy están tan complicados emocionalmente, porque no nada más son expuestos físicamente en el mundo de la tercera dimensión, lo son digitalmente. ¿Cómo sales de ahí, Francisco? Y como papá, ¿cómo le haces para manejar ese equilibrio entre permitirle a un niño, a un adolescente que tenga la interacción que hoy es una interacción normal a través de las redes sociales, filtrada a través de los criterios que debes tener como adulto para decirle, oye, este es algo que te conviene, algo que no te conviene? Claro. Toda la exploración. A mí siempre me sorprende cuando hablan comúnmente mis colaboradores, que son mucho más jóvenes que yo, que podrían ser mis hijos, y que hablan sobre mandar sus fotos, el famoso pack, o sea, mandar sus fotos desnudo con una facilidad extrema. En nuestra época hubiéramos tenido que sacarnos la foto, irla a revelar. Sí, claro, claro. Y mandarla por una carta. No, y además era una sorpresa, a ver cómo va a salir la foto, ¿no? No, aquí te la estás tomando en vivo o le toman un pantallazo a una imagen. O sea, no, sí y además peligroso. Hoy hay un filtro para que salgan las fotos en una publicidad de algún, de un político o de una persona influencer o de una celebrity, de lo que sea. Hay alguien que hace el filtro de si se autoriza la foto o no, porque aquí te sale media arruga, porque aquí se te ve la cana, porque aquí nos... Y entonces ya perdimos toda esa naturalidad, pero ya nos estamos desviando también en esta naturalidad. Regresemos al bullying. Y sabes que a mí me gustaría tocarlo en el mundo del trabajo, porque tú ahorita que decías el aislamiento que viviste en la escuela, en el mundo del trabajo en un país como en México, donde trabajamos tantas horas y en donde no sabemos decir no, se vuelve muy fácil que se aprovechen de nosotros y que nos humillen si no caemos en alguna actividad. Tú tomas el caso de Amelie Nothomb, pero pensemos en El Diablo Viste Prada y también lo puedes encontrar de una determinada manera. Un jefe que pretende que le leas la mente y como no le lees la mente, te sobaja. A mí hay este diálogo fantástico de Meryl Streep que le dice a Anne Hathaway cuando le dice, yo que tomé el valor y contraté a esta pobre gorda y a Hathaway, que está espectacular, claro. ¿No? Y ella, ¿cuál gorda? O sea, se voltea a ver. Pero así es. Fíjate, mi novio tuvo ahorita una pésima experiencia en una asociación en donde su jefe, que era una persona que de verdad no tenía ninguna intención de trabajar ni de hacer bien su trabajo, pretendía que todos se adecuaran a sus ritmos. Entonces él se desaparecía 2 semanas
Y después de que se desaparecía, regresaba y se enojaba porque no habían pasado cosas cuando él era el filtro para tomar decisiones. No sabes qué pesadilla fue para él porque decía, todo el tiempo me están pidiendo cosas que no sé qué quieren, nadie aclara, nadie te especifica. Sí. Y él, yo sí lo veía como físicamente sufría a partir de este tipo de situación. Fíjate que hace ratito que estábamos escuchando a Monique Cepeda, también me quedé pensando en estos otros casos, yo he reportado varios, donde el equipo docente que sí se da cuenta del bullying y no hace nada. O sea, es decir, tú puedes decir no hace nada porque no se ha dado cuenta, y hay quien sí se da cuenta y además lo anima. Que ahí vienen otros fenómenos tan difíciles en los cuales es tan difícil intervenir, porque entonces el cáncer crece desde adentro por parte del médico, entre comillas, que debería ser quien lo estirpe. Fíjate, yo tengo un caso muy doloroso. Hace muchos años yo daba clases en la Autónoma de Baja California, en economía, y fue la primera chica trans, abiertamente trans, que teníamos como alumna. Uh-huh. En primer semestre llegó vestida de niño, a final del semestre ya estaba vestida totalmente de niña, ya estaba identificada como niña, empezó su proceso de hormonización. Yo le di clases hasta tercer semestre. Uh-huh. Y en el segundo semestre se presentó el primer problema porque ya empezó a entrar al baño de mujeres. Uh-huh. Y las mujeres se quejaron. Hubo toda una discusión con los docentes. Aparte, economía pues estaba más aislada, no estaba como alrededor de todos los otros edificios. Donde dices, pues te vas a la facultad de medicina, sí, y ahí haces del baño. O sea, no estaba fácil. Donde no sepan que biológicamente todavía eres un hombre, entonces no tendrías ese problema. Pero los maestros, había quienes estaban en contra y quienes querían obligarla a usar el baño de hombres. Yo me acuerdo que me opuse terriblemente porque dije, la van a matar. Claro. La van a matar. Si ella como mujer trans empieza a usar el baño de hombres, la van a matar. Olvídate. Total, fue toda una discusión. Finalmente se acordó dejarle usar el baño de los profesores. Ajá. Fue toda una discusión. Yo le di clases en tercer semestre, excelente alumna. En quinto semestre me van a buscar. Yo en ese entonces trabajaba en gobierno del estado de Baja California como trabajo principal. Y me cuentan esta historia porque querían una asesoría, no sabían qué hacer. En pleno examen, ya casi para terminar el semestre, un profesor, SNI 3, la ve, se le queda viendo en pleno examen y le dice, párese. Ya se para. Y dice, ¿usted es hombre o es mujer? Enfrente de todo el salón. Y ella dice, pues yo nací hombre, pero estoy en un proceso de transición. Ella de verdad es una mujer muy segura de sí misma. Sí. Y le dice, no, joven, usted es un pervertido. Porque transición es algo natural. Lo que está haciendo usted es un daño a la naturaleza. Y si no viene vestido de hombre, a partir de mañana no puede volver a entrar a mi salón. ¿Y qué hicieron con ese maestro? ¿Ella denunció? Ella se acercó conmigo. Ajá. Yo la acompañé con el director de la facultad al que le habló la Virgen. De ahí nos fuimos con el vicerrector al que le habló otra virgen. De ahí nos fuimos con el rector al que le habló una tercera virgen. Sí, lo que pasa es que ahí, Pancho, estás entrando en a mí me parece escandaloso lo que me estás contando. Ahora, esto es hace 15 años. Pero te lo juro que hay universidades católicas que les parecen muy normal que les hable la Virgen, a los que esta es pública. Se les aproximan con ese tema. Y en Tijuana. O sea, ni siquiera dices tú pues sí, privada en Puebla. Regresamos al tema que ya hemos tocado aquí. Pues estamos en un país guadalupano y aquí no tiene nada que ver la clase social o el código postal. O sea, son temas que no nos gustan abordar y hay muchos que se suman a ese bullying. Mira, yo ahí finalmente para cerrar la historia, yo sí le pregunté, ¿tú qué quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Le dije, porque esto lo podemos crecer, pero va a tener consecuencias. Todas van a tener consecuencias. La universidad no se quería pelear con un SNI. Y con un SNI 3, un profesor reconocido que ha publicado un gran número de libros y que en economía es una vaca sagrada. Entonces, lo único que se pactó es que el examen final se lo sometiese otro profesor y que lo pasara como extraordinario. Esa fue la única manera. A mí me pareció una situación en donde, como era pierde, ahora sí que era de lo perdido lo encontrado. Pero la verdad es terrible porque ahí es un bullying que hace un individuo y que un sistema lo protege. Lo protege, claro. Ahora, hay que hablar de el bully, del buleador.
porque siempre se centra la atención hasta el final, ya cuando esto es una tragedia, en el buleado, en la víctima. Pero tú muy bien lo decías hace rato, el buleador es otra gran víctima. ¿Y cómo reinsertamos en la sociedad de una forma sana a un buleador? Porque también debería de tener el derecho. Cuando un niño se suicida porque fue sometido a un bullying demencial que no le permitió querer seguir con su vida, los que hayan estado siendo responsables de esto van a quedar con una etiqueta y van a tener que sobrevivir al mundo sabiendo que por su culpa, entre comillas, y no entre comillas, ¿no? Por su culpa se suicidó una persona y van a tener que dormir todos los días de su vida con eso. Y eso tampoco va a ser fácil. Y también hemos sido testigos de cómo personas se quitan la vida por no poder vivir con una culpa que emerge de una situación así. Entonces, tampoco en la sociedad hemos escuchado hablar mucho. Siempre hablamos de cómo haces funcionar a un chavo que ha sido bulleado o a una niña que ha sido bulleada. Pocas veces se habla de cómo vas a volver a hacer funcionar de una forma sana al bulleador, que al final nada viene de la nada. Vienes de un trauma, vienes de un maltrato, vienes de una situación en tu familia que te hace responder a eso lastimando en un área que está más donde hay impunidad para ti, que es la escuela, en este caso, o la universidad, o el trabajo. Pero también son personas que deberían de estar sujetas a... O sea, ahora sí que estoy hablando como abogado del diablo, pero tienen que ser también personas sujetas a derechos y al principal derecho de tener la posibilidad de intentar reinsertarte en una sociedad en la que no agredas, para que no te agredan y donde vivas un poco más en paz. A ver, este espacio que nos está brindando Podimo es importante precisamente porque tenemos la posibilidad de hablar de salud mental, que es uno de los aspectos más olvidados de nuestra realidad. Tú hoy tienes... Si hoy no hay dinero para los niños con cáncer y no hay dinero para los medicamentos, y tú y yo lo vivimos hacemos algo para de cerca, sí. Lo vivimos de cerca con la muerte de nuestros respectivos padres que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener un medicamento o algo de parte del Estado, y tuvimos que acudir a lo privado. En el tema de la salud mental estamos todavía más en pañales. Hay un estigma de base donde las familias no quieren ver. A ver, Francisco, en temas de salud mental, el Estado no dirige un solo peso. Si no lo hacen los seguros médicos de gastos mayores, porque hay nada que tenga que ver con salud mental, o sea, si tú tienes una hospitalización porque tuviste un brote psicótico o porque tuviste una crisis emocional y acabaste en urgencias, si es por la crisis emocional o por un brote psicótico o por algo así, no te lo va a pagar tu seguro médico. Muchísimo menos sucede en el Estado. Y cuando el Estado sí te lleva a un hospital psiquiátrico, ¿sabes el estado en el que se encuentran los hospitales psiquiátricos en este país? No, es terrible. ¿Sabes los errores que ahí se cometen? ¿Tú sabes lo criminal que es un mal diagnóstico psiquiátrico? Cuando una persona le etiquetan como esquizofrénica y no lo es. Mira, yo estuve precisamente mi servicio social, lo hice en el psiquiátrico y sí fue sumamente confrontativo porque aparte estás en un ambiente higiénicamente poco saludable. O sea, sí era un lugar muy sucio, había una serie de deficiencias. Es lamentable. Entonces, hoy estamos viendo que efectivamente hay un efecto en quien sufre el bullying, en quien sufre la agresión, y no estamos tampoco yéndonos a las causas a atender el que genera este problema. Y es lo mismo que sucede con quien comete un delito. Nos vamos a veces a ver el efecto en la víctima y no entendemos el entorno del victimario para poder resolverlo. Nuestros centros de reinserción social no son centros de reinserción social. Y una persona que empieza con algún tipo de comportamiento disocial, que así se le define en la niñez y adolescencia, puede terminar como una persona con un trastorno antisocial. Es decir, un bully puede acabar como un antisocial en edad adulta. Una pronta detección nos puede llevar a salvar esa vida. Una tardía detección
pues nos lleva a lo que estamos viendo, que México es uno de los países más violentos del mundo. De entrada, pero lo que tenemos que creo que ver es si vamos a entrarle a un caso específico de bullying, tenemos que atender con la misma intensidad A los dos. a los dos. Vamos a cerrar el círculo. ¿Tú cómo saliste del bullying? De la anécdota que te estaba contando, Sí, de esas niñas mendigas. pues no es que haya salido propiamente, fue después de que se cumplieron los 15 días, yo me acerqué con ellas porque yo lo que ya no quería era seguir viviendo el horror de vivir sola, aislada, pues en este aislamiento impuesto por un grupo de niñas de mi clase, y les dije que yo ya había aprendido a no ser tan presumida, porque ellas me dijeron, es que eres demasiado presumida, entonces te vamos a dejar de hablar. Y entonces dije, no, yo ya aprendí, ya puedo estar otra vez con ustedes. Y entonces esta niña lidercita dijo, bueno, sí, está bien, ya puedes estar con nosotros. En ese momento tuve que tragar mierda, literal, porque así fue. Pero la vida me fue enseñando que quizá en este privilegio no material, pero de otros aspectos, pues me había tocado vivir y que yo no tenía por qué sentirme culpable de ser a veces más exitosa que los demás o más feliz que los demás. Porque sí crecí durante mucho tiempo con esta culpa y de pronto entendí que es el lugar donde a mí me toca estar y en ese privilegio he aprendido a hacer cosas por otras personas que no tuvieron la misma suerte. Es por eso que quizá me involucré en temas activistas, que quizá creo que le di la vuelta de buena manera. Te construiste no me antifrágil. No me enojé. Lo hice una fortaleza para poder ayudar a otros que nacieron con menos privilegios que yo, desde una forma más inteligente que ser una resentida, como lo vemos de pronto en el gobierno que tenemos en este país. Mónica, muchas gracias por tu anécdota. Gracias, Francisco. Nos vemos en el próximo capítulo. Antifrágiles. Fortalecidos por el caos. Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.